Bien, queridos hermanos, tenga su Biblia abierta en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y déjeme decirle que este capítulo 2 es para mí pisar Tierra Santa. Ya estamos pisando el trono del Altísimo aquí, en este capítulo. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero por lo menos a mí me quiero quitar los calzados de los pies frente a este capítulo, sobre todo en los versículos 5 al 11. Es un acercamiento al corazón mismo de Dios. Es un acercamiento a la personalidad de Cristo, al perfil de Cristo, a su característica mayor. Y que así como es el papá, así deben ser los hijos. De tal palo, tal astilla. Si el hijo de tigre nace rayado, dice. Quiere decir que los hijos son reflejos de los padres. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta personalidad de Cristo. El tema se titula Tened el sentir de Cristo. Tened el sentir de Cristo. Y vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Señor, yo te pido, Padre, que seamos atravesados por la espada de tu Espíritu, que es tu palabra, y podamos entender, comprender, asimilar, guardar y poner por obra tu sentir en nosotros. Lo que eres y lo que debemos ser. Y que gracias a tu Espíritu Santo es posible ponerlo en práctica y ser una realidad. Y tener el contentamiento que viene de los seguidores tuyos, de los que viven amparados en tu guía. Señor, bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tened el sentir de Cristo. Si nosotros seguimos las pisadas de Cristo, porque Cristo nos invita a seguir las huellas de Él, nos desprenderíamos del orgullo, del poder, de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez. Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, deja su majestad, su reinado, su esplendor, y se hace hombre, y estando en la condición de hombre, aún llega más abajo, estando en la condición de siervo. Él fue un siervo que no tenía dónde recostar su cabeza. Y él desde que nació peleando. Ustedes saben bien que él, inmediatamente que nace, Herodes desata una persecución contra el Señor. Es decir, él pasó de humillación a humillación. Se despoja de su deidad y muere. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que dice este texto maravilloso. Y él quiere que tengamos el mismo sentir que hubo en él cuando dejó su cielo para venir a morir por nosotros. Él quiere que tengamos ese sentir de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quien, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Y por qué el Padre lo envió? Vino por amor a nosotros. Todo el plan de salvación y redención se entiende por el amor, por el amor. Y Él quiere que seamos iguales en nuestras relaciones como iglesia, que no haya entre nosotros egoísmo, ni orgullos, ni rivalidades. Y el mundo, si usted analiza bien la característica del mundo, el mundo se maneja sobre la fama, sobre el poder, sobre la mentira, sobre la vanagloria, se maneja sobre la autoexaltación. Por eso se habla de autoimagen y se habla de autoestima. Y en verdad que no se despoja. Todo el mundo, nadie quiere quedarse atrás. Todo el mundo quiere de alguna forma sobresalir y llamar la atención, ser el centro de mesa. Como siempre digo, si quiere va a un entierro, quiere ser el muerto. Si quiere va a una boda, quiere ser la novia. Quiere siempre ser el centro de la atracción de todo el mundo. El mundo es así. Fanfarrón, charlatán. Y por eso que los chinos, aprovechándose de esa debilidad que tiene Occidente, de ser muy aparentadores y muy de mostrar un estatus que no se tiene, inventa las imitaciones de Rolex, inventa imitaciones de... Me acuerdo que en Nueva York estaba y me metí a un barrio chino, el Chinatown de China, y Katy le gustó una tartera y la china preguntó, ¿qué marca tú quieres que le ponga? ¿Qué marca quieres que le ponga? ¿Cierto o no? Es una fachada nada más, una mentira. Pero con Cristo venimos a despojarnos. Él es nuestro ejemplo mayor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si Él como Rey se despoja, nuestro
camino es igual al de Él. Y eso es lo que quiere. Tened el sentir de Cristo. Y el ejemplo mayor, ¿se acuerdan cuando Cristo le lava los pies a sus discípulos? Es un ejemplo para que nosotros nos involucremos en el sentir de Cristo. Si buscan Juan 13, versículo 1 al 5 inicialmente, para tener, todavía estoy en la introducción. El tema es tan profundo que no quiero quedarme corto. Dice, en Juan 13, 1 al 5, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es el motor de Dios? Siempre el amor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en su corazón, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo antes de subir al cielo? Se levantó, dice el versículo 4, de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es una muestra de humildad, de despojo, de quitarse el manto. Pero ¿cuántos de nosotros nos quitamos el manto de la soberbia, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos están arriba del palo de sicómoro allá cuando Zaqueo, que le dijo Cristo, hey, ven, desciende, que hoy es necesario que pose yo en tu casa, y descendemos del árbol del orgullo? Hay algunos que sienten orgullo de familia, que se sienten sangre azul. Todos somos sangre roja, hermano. Sangre azul, escudo familiar. Yo vengo del tal, mi abuelo y mi bisabuelo era tal. O el orgullo de la potencia que da una cuenta bancaria, o de la juventud, o del poder, o de ser hijo de fulano de tal. Todos esos mantos de poder hay que despojarse y decir, soy lo que soy por la gracia de Dios, de Cristo Jesús. En mí, yo sé que en mí no mora el bien, soy lo que soy por mi Cristo. Y dice el verso 13, de aquí mismo del capítulo 13, el verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues yo, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Seguid, tener el sentir de Cristo Jesús. Es imitar el espíritu de servicio. Entonces, hoy vamos a ver en este capítulo maravilloso en lo que quiere el Señor de nosotros. Primero, tengamos su sentir amoroso. Y veamos lo que dice los primeros versículos 1 y 2. Por tanto, y ustedes me van a contestar a mí esto que está haciendo el apóstol aquí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pregunto, ¿hay consolación en Cristo? ¿Hay alguna consolación en Cristo? Cuando somos atribulados, ¿no somos consolados por Dios? ¿Hay consuelo en Cristo? Pregunto, ¿hay consuelo? Bien, entonces no puede haber amargado, ni gente resentida aquí. Porque si Cristo consuela, no puede haber gente que tiene una piedra en el corazón y todavía que no le cuesta borrar aquella ofensa vieja y no hay forma de ponerle delete. Entonces, si hay consolación en Cristo, ¿hay consolación? Sí. Si algún consuelo de amor, ¿Cristo nos consuela con su amor? ¿Sí o no? ¿Nos consuela? No. ¿Verdad? ¿Hay consuelo de amor en Cristo? Claro que sí. Y uno cuando está en Cristo dice, yo no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Qué significa? Que no puede haber un sentimiento de huérfano en nosotros, o de depresión, o de tristeza, o de desaliento. Porque si Cristo consuela con su amor, no tenemos por qué nosotros estar caídos y alicaídos por la situación que estamos viviendo. Otra, si alguna comunión del Espíritu, pregunto, ¿es posible que con Cristo tengamos comunión unos con nosotros? ¿Ah? ¿Es posible que colombianos con venezolanos, guatemaltecos, cubanos, puertorriqueños, panameños, nos podamos entender?
viniendo de trasfondos culturales tan distintos, sí hay comunión en Cristo Jesús. Sí hay comunión. Y es para derribar todas las barreras para que haya una comunión. ¿Y qué significa comunión? Una común unión. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? El común denominador, ¿quién es? Cristo. ¿Hay comunión en Cristo? Sí hay comunión. Si no hay comunión es porque usted no tiene comunión con Cristo. Porque si no tenemos comunión con Cristo, no vamos a tener comunión entre los hermanos. No va a haber entendimiento, porque el amor del Señor me infunde el amor a mi prójimo y sobre todo a mis hermanos. Otro, si algún afecto entrañable, hay un afecto entrañable, y vamos, ya hablamos de entrañables de nuestras propias entrañas, que sentamos la intimidad de Dios, de que Dios nos da un afecto tan profundo, que nos sintamos mimados por Dios, al punto de decir, Abba Padre. Al punto de decir, querido papá, gracias por el afecto que me das. ¿Dios nos da afecto, hermanos? Entonces, yo me acuerdo precisamente, una de las cosas que cuando yo venía a trabajar aquí, viniendo del interior, cuando yo crecí en que buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Todo el mundo nos educaron hacia la cortesía. Y cuando yo voy a trabajar, un montón de amargados ahí que me encontré. Esos tipos no tuvieron hogar. Pero ahora pregunto, ¿quién es el único que le puede dar afecto al que nunca tuvo afecto? Cristo. ¿Quién es el único que puede llenar un déficit de amor? Y poder llenarnos a plenitud al decir, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Hay afecto en Cristo? Entonces no hay razón para que nosotros no tengamos afecto entre nosotros. Lo que está diciendo el apóstol es que el mundo feliz que inyecta, que nos da, que transmite Cristo a cada uno, nos debe hacer a nosotros sentir lo mismo. ¿La consecuencia cuál va a ser? Todo esto. Y dice, si alguna misericordia, Cristo nos da misericordia, ¿tiene misericordia por nosotros? Una de las bienaventuranzas de Cristo era, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y una de las cosas que no sé, ¿qué significa misericordia? Compasión. Cristo tiene compasión por nosotros. Como aquella multitud que estaba reunida allá, y Cristo les dio una enseñanza desde tempranito hasta la tarde, y dice, se dio cuenta que no habían comido, y dice, denle vosotros de comer, porque tuvo compasión. Compasión de un alimento espiritual y compasión de un alimento material. Y fueron saturados. Dice que ¿qué pasó? Se dio una multiplicación de los panes y los peces. Y comieron, y se saciaron, y sobró. Siempre pasa lo mismo. Y también pasa en nuestros campamentos también, ¿verdad? Comemos, repetimos, y sobra. Y sobra. Entonces, si eso es así, si hay misericordia, si hay comunión, si hay consuelo, si hay consolación, si Cristo nos da a cada uno de nosotros eso, ¿por qué no nos podemos llevar bien con ese amor que Dios nos da? No tiene sentido eso. Versículo 2. Completad mi gozo, dice Pablo. Háganme feliz sintiendo lo mismo. ¿Qué? Misericordia, consuelo. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, ¿qué? Amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hay cosa de mayor entendimiento, no hay cosa más linda y tan calza, es un calzado perfecto, la relación entre los cristianos. Cuando los hermanos están llenos de Dios, ellos se entienden, inmediatamente nos entendemos. Hay una unanimidad, no hay una uniformidad. La uniformidad de que todos estamos igualitos, no. En Cristo hay unanimidad, hay unidad. ¿Y eso qué implica? Que siendo unánimes o estando unidos, pero cada uno aporta los talentos y peculiaridades que Dios le da a cada uno. Porque en la variedad está el gusto. Porque Dios dentro de toda esta iglesia, cada uno tiene un don específico, que es una caja de herramientas, donde cada herramienta tiene una medida exacta. Así que hay esa unanimidad. Entonces, el amor, el sentir de Cristo, si Cristo consuela, Cristo nos da misericordia, Dios
así mismo tenemos que relacionarnos nosotros. Y si hay un hermano peleón, o si hay un hermano problemático, o contencioso, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Es así. Porque no tiene comunión con Cristo. Porque si tuviera comunión con Cristo, estuviera lleno de afecto y de comprensión y de entendimiento y de misericordia. Léanse conmigo, Primera de Juan 4, 8 al 21. Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan 4, 8 dice: el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A ver, el que no ama, ¿qué pasó? No ha conocido a Dios. Si mi papá es amoroso, ¿cómo deben ser los hijos? Amoroso. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la característica suprema de Dios? ¿Cuál es? Amor. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? Amorosos. Y si tú no amas, perdóname, pero tú no has conocido a Dios, eres un religioso. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Cómo se manifestó la máxima expresión del amor de Dios? Cuando dio a su Hijo unigénito para salvar el mundo. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién amó a quién? Dios amó al hombre. Y el hombre no puede amar sin Dios, porque Dios es amor. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Y Dios es amor. Así que el amor no existe si no está Dios de por medio. Yo me acuerdo en la secundaria había unos muñequitos y que amor es que le lleve flores a la novia, amor es que tal cosa, y todo el mundo se intercambiaba. Esa era una forma de enamorarse y declararse y todo eso, ¿no? Pero en verdad el amor, esos son, imagínate cuántos matrimonios habrán sido estables de esos noviazgos. Ninguno, cero, porque el amor viene de Dios y el amor es Dios. Miren que me dice más abajo también: amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué pasa? Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? ¿Con qué nivel? ¿Con qué entrega? Como Dios se entregó por mí, de la forma en que se entregó a su Hijo, así mismo debemos amarnos nosotros los unos a los otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso, cuando uno lee 1 Corintios 13, que dice que el amor no hace nada indebido, por ejemplo, la murmuración. Si alguien está, tú vas a recibir un bochinche de un hermano, tú tienes que ver, ven acá, este es nuestro hermano, el amor no hace nada indebido. No, pues es que usted, pastor, como una vez digo, hubo un predicador que dijo, mi pastor dijo que solamente hable lo bueno, y yo tengo un chismito muy bueno aquí para compartir. Y si tú pones tu oído para como tarro de basura, para escuchar basura que detracta a tu hermano, ¿y dónde está el amor ahí? Todo lo que sea robarle la reputación a un hermano, enlodarlo, tildarlo de cosas, eso Dios no lo quiere. Porque debemos amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Él es el modelo a seguir. Dice el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Gracias al Espíritu Santo de Dios podemos lograr este amor maravilloso. 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y dice el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí sí calzaba muy bien esa canción
de Ulises, que hizo un canto inspirado en este versículo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el último versículo, dije hasta el 21, ¿tienen pereza para leer hasta el 21? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo me saturo del amor de Dios y tengo una relación íntima con Dios, mi comportamiento, ¿cómo va a ser? Amoroso. Y si Cristo viene, usted no ha visto gente que está asustada, Cristo viene, hermano, y anda que no venga mejor, porque yo no estoy preparado para recibirlo. Pero entonces eso me indica que no tiene amor, sino que tiene ¿qué? Temor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo convivencia con Cristo y yo sé que Él me transmite el amor de Él, ¿cómo le voy a temer a Él si aparece? Si como Él es espiritualmente, así será cuando aparezca. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? El que tiene miedo es aquel que no tiene una relación íntima con el Señor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Es decir, que la persona que tiene temor de que aparezca Cristo es porque Él dice dentro de sí, yo merezco ser castigado. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Miren el verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice aquí? Es mentiroso. Así que si usted está llorando, quebrantado, oh, Señor, te amo, pero odio al hermano que está en la esquina, por favor no traiga ni la ofrenda aquí adelante. Ni la ofrenda traiga. Venga a decir a mí que usted ama a Dios y aborrece a su hermano. Dice, el que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Le está diciendo Dios aquí, es hijo del diablo, porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede haber amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano. Si amo a Dios, amo a mi hermano. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y Dios es ese amor. Entonces, lo primero que Dios Cristo quiere en este maravilloso capítulo es que tengamos el sentir amoroso de Dios. En segundo lugar, tengamos un sentir de humildad. Tenemos que imitar a Cristo en su humildad. Y veamos los versículos que siguen, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, que cuando nosotros no tenemos ese sentir de Cristo, queremos es destacar nuestro nombre. Queremos que nuestro nombre sea el que vaya por delante. Miren que los políticos dicen, miren, lo importante es que hablen bien o mal de nosotros, pero que hablen de nosotros, que nos mencionen. Miren hasta dónde llega la vanagloria y la contienda. Pero entre nosotros, ¿quién es el que debe hablar de nosotros? ¿Quién? ¿Cuál sería el mejor pastor? ¿El que se hable de Ricardo o se hable de Cristo? ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser el primero que debe ser presentado? ¿Quién es el que debe llevar la majestad? Cristo. Y Él me enseñó a mí y nos enseña a nosotros a ser servidores, a ser humildes. ¿Cómo se autodefinió Cristo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y humilde de corazón significa sin contienda, sin pelea, sin buscar. Usted no ha visto qué problema a veces para entenderse, ¿no? Las peleas que se forman por detalles, cuando uno es contencioso, dice que para el puro todo es puro, pero para el impuro todo es impuro. El ojo malo todo lo ve malo. Si yo me pongo a chequearlo a usted con un ojo malo, le encuentro defectos. ¿Sabe cuál es la única forma en que no le puedo encontrar defectos? Si lo amo. Si lo amo. Porque cuando uno está enamorado, no ve defectos. No ve defectos. Ya estamos
escuchando una prédica de un pastor que decía, cuando yo veo a un hombre casado, o un hombre que le abre la puerta a la mujer, después de tener cierta edad, una de dos, o el carro es nuevo o la mujer es nueva. Porque eso me está un poco sospechoso. Porque con el tiempo vamos perdiendo la amabilidad, vamos perdiendo las formas, porque cuando uno ama, uno sabe hablar hasta bien, ¿verdad? Uno habla con dulzura, porque, oye, mira, me acuerdo de Katy que la esperaba una parada y llegaba tarde, una hora después, y yo ahí, y perdona que me demoré, no ha pasado nada, no ha pasado nada, tranquila, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero ya casado, entonces ya no aguantamos nada, ¿no? No aguantamos ni que demore el elevador. Entonces, ¿pero qué es humildad aquí? Primero, humildad, ¿qué significa? No ser contencioso. Porque cuando uno tiene la pelea en el corazón, uno busca cualquier pretexto. ¿Para qué? ¿Qué me miras, hombre? Para pelear enseguida, para soltar. Personas que, una persona contenciosa y vanagloriosa, ¿qué es lo que me muestra a mí? Una falta absoluta de humildad. No está Cristo por ahí. Porque una persona humilde, escuchen bien, una persona humilde puede trabajar en equipo. ¿Por qué puede trabajar en equipo? Porque sabe escuchar. Porque valora la opinión ajena. Pero cuando tú pones a un contencioso y un vanaglorioso en una reunión, no hay reunión. Porque él quiere imponer su voluntad y controlar las cosas y manipular. Y es un problema. Para nosotros tener un buen entendimiento, una de las cualidades número uno es ser humilde. Es ser humilde. ¿Y cómo ser humilde? Estimando, dice aquí está la definición de humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Mire, nosotros sembramos una yuca, Ela, ¿te acuerdas? Una yuca allá en el terreno. Y a donde vamos a hacer el campamento de una familia, un señor que se llama Nato, y yo cosechamos la yuca y esas yucas salieron todas duras. Porque vino una capitalina, yo te compro la yuca, vamos a comprar la yuca, para que no se perdiera la cosecha. Y hay que entender al campesino, hermano, cuando una yuca tiene que ver cómo la vende, porque se pudre rápido. Entonces salieron duras. Y yo digo, Nato, salieron duras todas. Digo, bueno, Ricardo, es que iban a salir duras porque las hojas no estaban amarillas. Cuando la hoja está amarilla, cosecha. Pero Nato, ¿por qué no hablaste? Digo, yo pensé que porque eran de la capital sabían más. Digo, mira, que sea la última vez que los ignorantes de la capital te digan cómo cosechó una yuca a ti. ¿Oíste? Y ahora les digo yo, todos ustedes tienen que... Lo que ustedes digan yo lo voy a hacer. ¿No así, Ulises? Porque saben más. Nosotros estamos llenos de mucha distracción y entretenimiento. ¿Y qué pasa? Cuando tú estimas a los demás y no lo miras para abajo, porque miren, póngalo al revés, porque uno dirá, hay que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Póngalo al revés, pues, estimando a los demás como inferiores a mí. ¿Cómo voy a aprender de una persona, a nutrirme, a edificarme de un hermano si lo menosprecio? Si estoy buscando y cazando dónde está el defecto para imponerme. No se puede. La humildad es estimar a cada uno, porque cada uno, como hijo de Dios y como hermanos en Cristo, tenemos un valor delante del Señor. Un valor delante del Señor. Y yo les digo con honestidad como pastor de esta iglesia, téngalo, que no estoy diciendo por fanfarria, ni por palabrería, ni por retórica. Cada uno de ustedes yo lo miro. Qué gracia especial Dios le ha dado a esta persona. Porque todos tenemos una gracia especial. Dios nunca ha preparado a uno para hacer cesto de basura. Todos tenemos una gracia especial del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno pueda servirle a Él con los dones y talentos que Dios nos dio. Y dice que la humildad significa no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
No es que uno debe descuidar lo propio, sino también fijarse en los demás. Y yo decía que hay un proverbio que dice que el ojo y los oídos, Dios los dio para involucrarnos en el servicio. Porque cuando uno está mirando y oyendo, uno sabe, oye, aquí falta esto, aquí falta lo otro. Puedo ser útil, porque uno debe estar pensando en las necesidades de otros. Y eso es todo un estilo de vida. Un estilo de vida donde uno está siempre con el deseo de servir, de ser útil. Porque Cristo se despojó, tomó aquel lebrillo, aquel balde y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, diciendo, deben ser así, satisfaciendo las necesidades de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a pelear abajo cualquier orgullo que hay aquí? Vamos a leer 3 versículos ahí que son un espadazo. Jeremías 9, 23, 24. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías 9, 23, 24. ¿Cuál es el consejo bíblico? Veamos. Jeremías 9. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Usted es de la persona que dice, yo opino, a mí me parece, yo tengo esta convicción, discrepo contigo. ¿Cuántos de nosotros nos autoalabamos por nuestro criterio y nuestra opinión? Y cuando hablo yo, hablo el oráculo de los dioses. Favor. ¿Qué dice aquí el consejo bíblico? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Yo hice, y el temerario, valiente. No, Señor, no se alabe. Ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? Que lo conozcamos, que aplicamos y vivamos su voluntad, que ahí está el disfrute de la vida, no en la autoalabanza. Como dijo Pablo, que todo lo que yo estimaba como algo grande en mí, frente al conocimiento de Cristo, lo estimo como ¿qué? Como basura. Todo lo que era mi currículum vitae. Cuando yo me gradué de abogado, yo quería que me dijeran licenciado al día siguiente. Ya me gradué. No quería escuchar esa palabra ahí, licenciado. Como somos la jactancia, ¿no? Buscando siempre fórmulas para sentirnos por encima de otros. Y ya no, el licenciado está muy abajo. Bueno, doctor, master, o mister. Ahí está, siempre buscando, sobre todo el latino, que le gustan mucho las tarjetitas, ¿no? Aunque dicen que los japoneses y los chinos, los japoneses sobre todo, ellos te saludan de acuerdo al nivel de la tarjeta que ven. Si eres gerente general, no. Si eres oficial, no, pero eso no es así. Cada uno de nosotros debe sentirse en todo momento. Miren, yo la altivez, la alabanza propia, la tenemos cada uno de nosotros y hay que acabarla. Analice usted, hay 2 motivos de orgullo. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Y todas las razas tenemos orgullo. No, pues yo soy panameño, yo soy colombiano, yo soy venezolano, yo soy americano. No. Humildad. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? El orgullo. Porque hasta que el Señor no derribe, dice que el exaltado debe ser ¿qué? Humillado. Y el humillado entonces es exaltado. El humillado entonces es exaltado. Y por tanto nosotros tenemos que decirle, yo no, Señor, sino tú en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, los tiempos serán como
peligrosos, salvajes. Y ustedes creen que es porque en los postreros días los hombres serán, ¿cuál es el primero que aparece? Serán amadores de sí mismos. En estos tiempos finales, la cualidad número uno que existe en el mundo es ser amador de sí mismo. Es increíble, increíble cómo la gente se ilustra a sí mismo. Jamás se había visto tanto énfasis en sí mismos. En sí mismos. Mucho orgullo hay. Otro, Romanos 12:3. Fantástico este texto. Es un texto maravilloso. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener un concepto, pero no un alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué significa cuando una persona tiene un más alto concepto de sí mismo? Está loco, no tiene cordura. Una persona demasiado orgullosa está loca. Dice, antes del quebrantamiento, ¿qué está? La altivez de espíritu. Por ahí dice, bueno, voy a orar por ti porque te viene un tanganazo muy fuerte, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Yo sé que yo en mí existe. Si hay algo bueno en mí, viene de Cristo. Si hay algo malo en mí, viene de mí. Porque yo sé que en mí no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Soy lo que soy otra vez, por la gracia de Dios. Entonces yo debo tener un concepto. Aquí vamos a balancear, lo vimos en el campamento, pero lo voy a recalcar. A ver, ¿lo puse dónde? Lo puse aquí, sí, en el orgullo. ¿Qué significa orgullo? Hay dos estados de orgullo. Primeramente, orgullo es cualquier preocupación consigo mismo, es orgullo. ¿Qué es orgullo? Sobreestimarse es orgullo. Una persona sobreestimada dice, la obra de Dios no puede funcionar sin mí. Esa es una persona sobreestimada. El tipo se cree la divina garza. O como decía un bolero por ahí, bájate de esa nube, está fuera de la realidad y ven aquí a la realidad. Ahí está el sobreestimarse. Uno dirá, ese es el orgulloso, pero falso. También existe el subestimarse, es orgullo. ¿Qué significa subestimarse? Dios no puede hacer nada por medio de mí. Yo no soy nadie, yo soy una ruina, yo no debía haber nacido. Yo digo, ese papelito de víctima también es orgullo. Ese es un orgullo disfrazado. Y ahí estaba yo, en ese segundo que está ahí. En el subestimarse. Es orgullo también. Entonces, tengo que cualquier preocupación en torno a mí mismo y dando vueltas en mi propio ego, es orgullo. Y hasta que nosotros no sepamos y demos el lugar exacto de que soy lo que soy por la gracia de Dios, y que la humildad significa no contender, no vanagloriarse, no buscar ser el primero, entonces no voy a madurar en el camino de Dios. No voy a tener el sentir humilde de Cristo. Y hay otro texto aquí que también quiero que lean. Dios, me despido para atrás. Búsquense 2 de Pedro 5, 5 al 6. Primera de Pedro, ¿segunda? Primera de Pedro, oye, qué bien, loco, por la concordancia viviente que hay por ahí. Primera de Pedro 5, 5 al 6 dice, este mismo es, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, ¿qué pasa con Dios? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa resistir? No los trago. No puedo convivir con ellos. Dios no puede convivir con el soberbio. Porque para poder seguir a Cristo hay que aceptar el mando de Él. Y dice el verso 6,
humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces hemos visto, ¿cuál es el sentir de Cristo? El sentir amoroso. ¿Cuál es el sentir de Cristo también? El sentir de humildad. Y vamos a ver los versículos que siguen. En tercer lugar, el último sentir es que tengamos un sentir de siervo obediente. Nadie quiere ser siervo, quiere ser jefe. Todo el mundo quiere ser cacique. No hay forma de poder, el deseo de figurar. La actitud de Cristo cuando vino a esta tierra es de siervo. Y viene para mí, este texto es Tierra Santa. Miren lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios quiere que tengamos el mismo sentir que Él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, que dice, siendo Dios mismo, no se aferró a su poderío, a su majestad, dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, se quitó las investiduras de poder, tomando ¿qué? Forma de siervo. ¿Y qué significa siervo en la Biblia? Esclavo. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No es lo mismo venir de rico a pobre. Nadie soporta venir de rico a pobre. La gente se suicida por eso. Pero Cristo viene de Dios a hombre y de Dios a siervo. Es un despojo total. Y estando en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo. Todavía el proceso sigue hacia abajo. Haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir que Él es un ejemplo de un servidor obediente y sacrificado. Dio su vida en servir a su Padre Celestial. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo iba a enfrentar la cruz, Él oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Él estuvo ahí y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que salían bajo de su frente. Y Él se sometió hasta el final. Y sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. ¿Consumado por qué? Porque Él hizo todo lo que su Padre le ordenó. Él es el ejemplo a seguir. Tú como hijo de Dios tienes que ser obediente, ser sacrificado, darte y no esperar dar solamente. Me dice que más bienaventurado que es dar que recibir, y es verdad. Hay una satisfacción en el dar maravillosa. Y dice, por lo cual, dice el verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es el nombre sobre todo nombre? ¿Ah? Mira, le dio un nombre por haber sido siervo, hombre, siervo, sacrificado y obediente. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Hasta qué punto es el nombre de Cristo sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria al Dios Padre. Él en ese proceso de servicio, de humillación, de obediencia. ¿Y qué dice Cristo? Sean ustedes del mismo sentir. Tenemos que imitar ese sentir del Señor. Obediencia, servidumbre, humildad, amor. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, los hombres, y los que están debajo de la tierra, los condenados y endemoniados, van a doblar su rodilla ante el Señor. Él es el ejemplo a seguir. No hay orgullo entre nosotros. Quítese cualquier corona que tenga puesta. Bájesela y quítasela, así como los que están allá, los 24 ancianos en el trono de Dios, que se quitan cada vez que decían santo, 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 ponían sus coronas al frente.
diciendo, digno solamente eres tú de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Tú, el ejemplo de amor y entrega, y humildad y sacrificio y servicio. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Debemos ser igual. Debemos ser igual. No luche con su propio orgullo. No se sobreestime ni se subestime. Vamos a ver 3 ejemplos de Cristo sirviendo. Y como hay un texto que dice 2 Corintios 8:9, maravilloso texto. Un texto que tiene un supremamente clave para entender lo que Cristo hizo por nosotros. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él nos enriqueció haciéndose pobre por nosotros. Marcos 10:45. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo en la tierra? Marcos 10:45. ¿Qué hizo durante sus 3 años terrenales? Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a eso. Él vino a servir. Yo por eso que digo, la majestad sea para Él nada más. Miren, la rebeldía, porque a veces nuestros pueblos latinoamericanos nos cuesta mucho aceptar el mando de los gobiernos, porque somos un pueblo rebelde. Porque no aceptamos la autoridad. Y todo el mundo grita, justicia, justicia, abajo el que está arriba. Porque no hay un problema de rebeldía en nuestro corazón. Y si el hombre no se somete a una autoridad visible, ¿cómo no se va a someter a Dios? Nosotros nos llama a la Biblia ¿qué? A orar por los gobernantes, ¿sí o no? Entonces, pero tenemos un problema de rebeldía en nuestros corazones. Dice el verso, ¿ves? Mateo 9:35. Veamos, Mateo 9:35. 9:35 dice la Escritura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo, en el pueblo. ¿Qué hizo Jesús todos los 3 años? Enseñar, predicar, sanar. Sanar el alma, sanar el cuerpo. Entonces, para terminar como aplicación, una gran pregunta. Hermano, ¿tienes enojos en la iglesia porque no logras imponer tu voluntad? ¿Peleas por cualquier cosita pequeña? ¿Conviertes un vaso de agua en una tormenta en un vaso de agua? ¿O conviertes un resfriado en pulmonía? Eres dado a estar peleando, entonces no tienes humildad. Tu ego te domina. No tienes el sentir de Cristo. Chequea bien eso. Y pídele a Dios, Señor, sana mi corazón si soy contencioso y vanaglorioso. Yo quiero ser como tú. ¿Te sientes cuando no te toman en cuenta? ¿O te enojas y te apartas cuando no logras tu querer? Hay algunos que dicen, yo no peleo, yo me retiro. Pero sí, ni me hablen, ni me determinen. Ya yo, no quiero saber de nada. Yo estoy bravo con esa gente y yo para evitar el problema, yo mejor me repliego. Digo, ven acá, pero entonces, ¿qué pasó? Habla, confronta. Mira, yo me siento ofendido en esto y esto y esto. Digo, no, momento, eso es orgullo también. No tienes el sentir de Cristo. O eres dominante, controlador, o quieres destacar, que te afamen. Si es así, déjame orar por ti. Y no solamente por ti, todos estamos en el mismo lío. Si perdemos comunión con el foco de nuestro poder que es Cristo, vamos a hacer de esa manera. Si en este momento hay alguna persona que no ha abierto su corazón a Cristo, yo quiero orar por él. Hay alguien entre nosotros. Primero, quiero orar por ti, los que estamos aquí entre nosotros. Orar. ¿Cuál es el sentir de Cristo? ¿Cuál es? El amor, la humildad. ¿Y cuál es el tercero? Servir.